Guido Gómez Mazara es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, importante dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, incluso está en la lista de los presidenciables. Está con nosotros aquí en El Despertador. Bienvenido, Guido. Buenos días, un placer. Bienvenido. Mucho gusto de ver a Yolanda. Digo, Yolandita para mí, ¿no? Exacto. Yolandita. Yolandita y Guido Orlando. Sí, amiga mía hace muchos años. De muchos años. Mira, mire, presidente del Ese Consejo. presidente era en mi casa. Guido, hay algunos compañeros de gobierno que no están muy contentos contigo porque hay un tema de unos alquileres y entonces tú has decidido comprar un edificio para el Indotel. Has recibido llamadas de algunos de los compañeros de gobierno preguntándole cómo se hacían las negociaciones, cómo se hacen los ahorros, y etcétera, etcétera, Y etcétera. principalmente del dueño del local, porque ese parece que es bastante dichoso, porque ese estado se ha impuesto en todos los gobiernos. Sí, sí. Miren, gracias por la invitación. Hoy es un día muy especial para el mundo de la tecnología. Podemos hablarlo después, por el concepto de DeepSeek, cómo eso va a impactar Sí. en el mundo. Sin embargo, para responder el planteamiento de ustedes, debo decir que simple matemáticas, y la intención de nosotros en el Indotel no es afectar a nadie ni molestar a nadie. Lo primero es que nosotros llegamos y vimos el contrato, lo vimos. Y yo utilicé una frase que no le gustó mucho, pero yo dije, mira, el dueño del edificio tiene un contrato con el diablo. Porque evidentemente matemáticas simples. En 24 años de alquiler, el Estado dominicano, el Estado, gastó 30 millones de dólares. 30 millones. 30 millones de Sí. dólares. 25 años. 24. ¿Cuál es el drama? El drama es el siguiente, que el inmueble sigue siendo de un particular. Entonces, el desafío que teníamos, yo como ciudadano actúo por mandato del Consejo, hay que decirlo. Yo oigo a la gente diciendo, Guido, no es Guido. Es la suma de unas voluntades que están expresadas ahí, don Tomás Pérez Ducci, Alexis Cruz, don Juan Taveras Hernández y don Fausto Rosario. Y Yulisa, que es directora ejecutiva, que literalmente participa, aunque no tiene voto en el proceso, pero es parte integral del proceso. Entonces, eso era un dolor de cabeza que teníamos, con las siguientes características. El contrato original decía que eran 5 plantas, pero no eran 4, porque en el único contrato del mundo en que el dueño era inquilino, era ahí. Nosotros le pagábamos energía eléctrica, servicios, plantas y todo. Hicimos un cálculo aritmético y teníamos otro problema. Hace 10 años el Indotel tiene un hoyo, como le dicen los muchachos, al lado del Ministerio de Industria y Comercio. Ese hoyo que está ahí le pertenece a Indotel. Hace 10 años. Eso es de Indotel. Correcto. Así que es enorme eso. Sí, y lo usan de parqueo. Sí. ¿Cuál era el inconveniente? Nosotros conversamos con los técnicos del Ministerio de Vivienda e hicieron un cálculo. 3.000 millones de pesos. Yo Cuesta dije, la construcción del sí. edificio. Es que hay una maqueta y todo. La hizo un arquitecto que se llama Guarón Novoa. Que de hecho Hace tiene 10 unos años ese. Sí, hace 10 años, no ahora. Que puede tener, incluso puede fácilmente tener 3 o 4 pisos de parqueo ese edificio. Correcto, porque en ese terreno. la proyección de las 2 torres eran de 12 plantas cada una. Entonces... Perdón, porque la empleomanía del Indotel hace mucho que no cabe en el edificio donde ahí lo voy a están. explicar, ahí lo voy a explicar. No cabe nada. Entonces, el ministro de Industria y Comercio nos ha dicho, mira, como eso está ahí, permítanlo para parqueo. Ah, bueno, con mucho gusto, ¿viste? No hay problema. Entonces, comenzamos a buscar, porque el Indotel tiene 780 empleados. Lo encontré ahí, ¿eh? Bien. ¿Cuál es el inconveniente? Que en 4 plantas tú distribuyes casi el 80% que está en el edificio principal, porque hay otro edificio de la vieja edificación de telecomunicaciones en la zona colonial, Sí. ¿verdad? Se llama ya por decreto René del Risco Bermúdez el edificio. El presidente accedió a un planteamiento que le hicimos. Entonces, a los que caminamos por la zona, frente al Val de Sabina, así que yo lo ubico, la gente, ¿no? En la zona colonial. Entonces, pero ese edificio es un museo, se llama Álvaro Nadal, en nombre de un técnico importante, y solo está ciberseguridad y no hay más de 100 empleados. El resto, estábamos en un edificio, todavía estamos, sin escalera de emergencia, un solo elevador. Eso generó una situación de hacinamiento. Hicimos las investigaciones del lugar y se determinó un edificio que es el 323 de la avenida 27 de febrero. Está exactamente frente al hoyo de Indotel. ¿De quién es? De una empresa, un banco privado,
populares. banco privado. Populares, hay que decirlo. Yo lo único que le pedí al presidente de la República era que me permitiera buscar 3 veedores. La ley no me obliga, pero yo lo busqué. 3. Presidente del CODIA, evidentemente, doña María Teresa Cabrera y Sina Cabral. A mí me dijo una persona que si en este país Sina Cabral y María Teresa se ponen de acuerdo por una vagabundería, hay que cerrar el país. Sí, Entonces, sí, yo... realmente sí, habría que cerrarlo. Entonces le dije a los muchachos de allá, a los técnicos, hablen con ella, entiéndese. Yo nunca vi al dueño del edificio, yo nunca fui a fiduciaria popular ni nada de eso. Llegaron a un acuerdo en términos de monto. Y quiero ser preciso para que no se confunda. Bien. El edificio en gris, el edificio cuesta 13.3 millones de dólares. Debo asumir con mucha humildad que un medio de comunicación levantó el concepto de 13.1 y después se dio cuenta que era un precio que estaba establecido el año 2021, que se había reformado. Ahora, yo lo que quiero utilizar esta oportunidad para decirle a la gente que yo no tengo ningún interés de molestar a nadie. ¿Cuáles son las comparaciones? En el edificio donde estamos, 4 plantas, que son 5. En el edificio donde vamos, 10 plantas. En el edificio donde vamos, 3 ascensores, 2 escaleras de emergencia. Parqueo donde estamos, 31. Donde vamos, 140. Y eso se va a pagar con ahorros del Indotel. Ahora, no, doctor, pero pregunta doctor, de respuesta pero corta, no, discúlpame, Diogenes, porque entonces pasarían a ese edificio y luego el terreno que está al lado de Industria y Comercio, posteriormente, tal vez en el futuro, construirían un edificio nuevo. No, lo que yo hablé con el presidente, uno no siempre dice lo que hablé con el presidente, pero por mandato del Consejo le hemos dicho con sabrosura y dulzura, mire, presidente, haga lo que usted quiera con esto. Ahora, Nosotros entonces, resolvimos el problema de nosotros. Y lo otro de respuesta corta también, ¿cuánto pagan de renta anual, por ejemplo, en el edificio actual y cuánto pagarían de renta anual en el edificio? En el edificio nuevo, nada, porque es nada, propiedad. porque lo van a comprar. Sí, propio del Indotel, es un patrimonio. Y donde estamos, $125,000. $125,000 más o menos anual. No, Anual. mensual. Al Mensual. mes. Mensual, sí, no, porque pregunté anual, sí, Mensual. 125,000. Dos preguntas. Excluyo de ese cálculo algunos parqueos y el uso de la planta. ¿Por cuánto al final de cuentas se materializó la compra? El total. El total. Porque hay un concepto que es edificio y equipamiento. Ajá. Ojo, el equipamiento no son los equipos tecnológicos. No, el es la mobiliario. adecuación de todo el proceso. El cálculo general son $28 millones. Ya. En términos generales. Ya, doctor, entonces la pregunta. O sea, aquí nosotros viene. vamos a tener algo del Estado que va a costar menos de lo que hemos Doctor, gastado en el alquiler. entonces la pregunta es, esto se da en un momento en el que en la sociedad se ha levantado bastante crítica, se ha visto muy mal, que otras instituciones, en vez de embarcarse en comprar edificaciones, se han embarcado en alquilar edificaciones, incluso algunas con mucho dinero. Entonces, esto es una respuesta suya del Indotel a que es mejor comprar que alquilar. Es que los otros son más inteligentes que yo. Entonces yo decidí comprar. Ojo, es un mandato del Consejo. Sí, no porque de por eso Guido. ha sido por bonito, eso porque dije- el Indotel es por eso dije el autónomo, Indotel. El Indotel es autónomo. Por eso dije el Indotel. Otras no instituciones dije también lo Guido pueden Gómez hacer. Mazara. Claro. El Indotel maneja recursos propios y, porque se alimenta del CDT, 2%. del centro, del, ¿cómo se llama? Del Fondo de Fondo de Desarrollo Desarrollo de de Tecnología. ¿Ustedes están sujetos a la reglamentación de la ley de compras y contrataciones públicas o no? Hay que decirlo. Déjame hacer una explicación Por técnica de cómo generamos los ingresos. Mira, el 2% del cobro de la factura telefónica hace un ejercicio de arquitectura financiera, me explicó el Tesorero Nacional, que hace lo siguiente. Uno directamente al Indotel y el otro va al Poder Ejecutivo y le devuelve el 0.75. Frente a eso, evidentemente, nosotros tenemos una holgura económica. Y yo debo decir, porque aquí en este país, cuando uno releva a una gente, siempre hay una actitud desmalzada. Pero digo, no el 0.75, le estaría devolviendo el 0.5. O sea, del 2%, uno va directamente al Sí. Indotel, que es la mitad, 50%. Y el otro uno. Y del otro uno, el 50% vuelve al Indotel. Creo que eso fue lo que viene en el presupuesto. 75, papá. 75 del 1. Sí, sí, correcto. Del otro 1. O sea que ustedes van a recibir 1.75 de los 2 puntos. De Ok. los dos. Eso lo establece solo por concepto de lo que nos manda la ley. Pero acuérdate que en el Indotel, por ejemplo, el BIT
y hay que decirlo públicamente, ha sido muy solidaria y muy consecuente con las políticas de conectividad. Por ejemplo, yo debo anunciar que el próximo domingo, en la República de Boichío, aquí en San Juan de la Maguana, nosotros vamos a hacer el ejercicio de conectividad más grande que conoce la historia dominicana. 64 localidades entre distrito municipal y municipio para conectar escuelas, centros de atención primaria, oficialía de Estado Civil, destacamentos, algo sin precedentes. Doctor, y Boichío. hablando de conectividad, ¿cómo va el proceso de conectividad con los 52 destacamentos de los que usted hablaba hace unos días Con gusto. y que se iba a iniciar? Con ¿Cómo gusto. va No, ese proceso? ya se inició. Hemos conectado 18. Miren lo que ha pasado. Nosotros tenemos una etapa también formativa y agradezco tanto al Infotep como al director de la policía y a la ministra de Interior y Policía. Miren por qué. Porque cuando ubicamos los destacamentos de alto nivel de conflictividad, nos dimos cuenta que los policías no tenían las destrezas tecnológicas. Entonces, lo ingresamos al Indotel en el edificio de la zona colonial. Ellos tienen un mes de formación y evidentemente hemos desarrollado eso. A partir de este año, la intención de nosotros es cubrir los 700 destacamentos en toda la región del Cibao primero. En el país hay 752, pero primero los centros de mayor conflictividad, el Cibao, el sur y después el este. Y aquí en Santo Domingo. No, aquí comenzamos en la 40. Pero entre mi llegada a la actualidad hemos conectado 22. Déjeme darle un dato. Yo le digo a las personas de la importancia de la conectividad. Si los sistemas de conectividad existieran en los destacamentos hace 30 años, a Narcisazo no lo desaparece. Miren por qué. Yo no le deseo a ninguno que vaya a un destacamento, ¿no? Miren lo que pasa. Y de hecho yo fui anoche, ¿Cómo? sí, fui anoche porque quería confirmar si ese proceso del Estaba que conectado. usted viene hablando se había iniciado y resulta que sí, que al destacamento que fui se había iniciado ese proceso. Ok, mira lo que pasa, Pina. Tú llegaste al destacamento de la José Martí, frente al Parque Enriquillo. Llegaste. Una denuncia, ¿verdad? Yolanda me agredió. No, cosa pero extraña. no. Lo viro. Guido agredió a Yolanda. Tampoco. Ok. No, Oye, menos ahí, el profesor porque Monclús, entonces el Guido profesor y el preso. juez Ok. no se le pone de No, pero mira cuál es el problema. Sí. Llegué. Ajá. ¿Quién me recibe? El cabo con un papel mate y un libro récord. ¿Usted sabe que eso existe en este Claro país? que sí. claro Perfecto. que sí. Entonces, ¿qué procura la conectividad? Que de arrancada el Wikipaper o quitar una hoja no sea el ejercicio de complicidad que hace la policía. Hay excepciones, pero ustedes saben que eso pasa en este país. Una vez incorporado el nombre del ciudadano o de la ciudadana, no hay forma de borrarlo. O sea, si Narcisazo hubiese llegado a un destacamento conectado, estaría identificado. Porque automáticamente hay una base de datos que dice Juan Pérez llegó aquí y está en tal destacamento. Guido, hay un problema serio con el tema de la ciberseguridad que ha afectado no solamente a los particulares, y lo hemos estado viendo en diferentes programas, reportajes, incluso el informe ha levantado el punto, pero también a las instituciones del Estado, de una manera realmente muy fuerte. Recientemente lo hemos visto, pero el propio Indotel hace varias administraciones también tuvo una pérdida importante de información. ¿Qué están haciendo ustedes y si hay alguna manera de asistir a las instituciones públicas que han tenido estos ataques a su Mira, el seguridad concepto de informática? ciberseguridad es un desafío constante. Hay dos experiencias en América Latina, las cito rápido, el caso Paraguay y Costa Rica. Cómo fueron penetrados sus sistemas con un impacto terrible desde el punto de vista económico y de la data. En el caso específico de la República Dominicana, aunque es un tema de inteligencia, es innegable que el DNI o la DNI, como dice la ley nueva ahora, estamos haciendo un nivel de coordinación en la intención Hay que de recordar que que... esa ley fue declarada inconstitucional. No, pero el término, ellos utilizan la DNI, ese es el concepto que ellos utilizan como tal. Claro, entonces, frente a ese acontecimiento estamos haciendo todos los arreglos tecnológicos para garantizar que en el caso de la República Dominicana tengamos garantía. ¿Cuál es el tema? Miren, yo les decía al iniciar la conversación que DeepSeek acaba de revolucionar toda la estructura tecnológica del mundo. ¿Por qué? Porque los conceptos de inteligencia artificial, GPT, por ejemplo, han sido desafiados. ¿En qué sentido? Hay un desafío constante por dos cosas. Primero, este concepto nuevo de DeepSeek va a abaratar costos. Ellos dicen que invierten solo el 5% de lo que las compañías invierten en lo otro. Y el abaratamiento va a constituir de inmediato una fuente de atracción
para países como los nuestros de escasos presupuestos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo siempre prefiero que la data esté en manos de mayor proximidad y cercanía. Porque ¿cuál es la dificultad que tiene el tema de la ciberseguridad? Que en el caso específico nuestro, hasta por un componente de carácter ideológico, siempre es muy riesgoso que la data fundamental de un país como el nuestro tenga un mayor control los chinos. Hay que decirlo con responsabilidad. Digo, no es un acto de genuflexión frente a ningún sector. Lo que estoy diciendo es que uno de los desafíos de lo que plantea Yolanda de la ciberseguridad es cómo el tema de bajos costos nos puede someter a altos riesgos. Sí. Entonces es un desafío que tenemos pendiente. Es evidente, y yo quiero aprovecho la oportunidad para decir que este concepto nuevo de DeepSeek contraviene lo que ha sido la lógica del ChatGPT. El ChatGPT, por ejemplo, tiene la capacidad y facultad de responder aspectos generales. El concepto de DeepSeek lo que se establece es con arquitectura de pensamiento y normas matemáticas. Por ejemplo, tú vas a DeepSeek y dice, el presidente de la República Dominicana, no sabe decírtelo. Que eso no pasa con el ChatGPT. Ahora, el problema es que este concepto nuevo de DeepSeek lo que te aproxima es a temas matemáticos y de cálculo. Y yo aspiro a un mayor perfeccionamiento del ChatGPT para que nosotros tengamos la tranquilidad, porque en el caso de la República Dominicana, por un tema de nuestro principal aliado comercial, proximidad estratégica, yo hasta prueba en contrario, quisiera que toda la estructura informática en la República Dominicana, más que en tema de costos, pensar en conceptos de seguridad, Sí. porque ese sí es un peligro pendiente que tenemos. Sí, ciertamente. Doctor, en algún momento lo oí decir a usted que para finales de enero, y ya estamos a finales de enero, o principios de febrero, estaría establecido el sistema de bloqueo de señal en las cárceles. ¿Cómo ha ido caminando el proceso? Y si ha ido caminando, ¿en cuáles cárceles ya se ha instalado el bloqueo de señal? Ya ha ido caminando. Cuando venía para acá me llamó el jefe del DNI porque están haciendo las primeras pruebas. Debo explicar. Ya dimos los 300 millones, ¿eh? Sí. Contribuimos con eso. Ahora, déjenme explicarle técnicamente lo que pasa. Se han identificado 4. Yo soy muy respetuoso de la cultura interna, pero los niveles de corrupción que hay en el sistema carcelario dominicano no tengo que Eso es decirlo a ustedes, ¿no? terrible, ¿Verdad? terrible. Bien. Estadísticamente hablando. Terrible. El 36% de los robos en la República Dominicana tiene como destino un teléfono. Pero el 90% de las llamadas telefónicas fraudulentas vienen de la cárcel con teléfono robado. Entonces, ¿dónde identificamos eso? En 4. La de Higüey, Anamuya. Anamuya, esa se quemó una vez, yo estuve. 2, una que es un territorio del infierno en la tierra, el 15 de Asua, no vayan, para que ustedes... Sí, yo he ido, no preso, pero he ido por razones de trabajo. Sé dónde está y sé cómo funciona. Ok, bueno. Eso es terrible. Sí, La de eso La es Vega, vivible. el Pino, esa Esa también yo no la fuimos. conozco. También he estado después voy a ahí, explicar es lo que ellos terrible. me explicaron de lo que son las palomas. Y Las Rafey. palomas. Sí, Sí, Rafey. las palomas para el tráfico Sí, de drogas. de drogas, sí. Rafey, que tiene en la parte trasera el río. La gente me dice, ¿cuál es el inconveniente? Ya están haciéndose la prueba, para que lo sepan. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es el siguiente. Cuando vamos a bloquear, hay un problema técnico, que hay que expresarlo aquí. Cuando tú bloqueas, cuando hay recintos carcelarios poblados, puede impactar en los habitantes. Entonces, identificamos esos 4 en función de que no tienen entornos poblados. ¿Dónde tenemos inconveniente? La Victoria. Hace 60 años no había gente, pero ahora es un municipio. Sí, pero Guido, pero ocurre una situación con eso. Y, por ejemplo, la gente que vive alrededor de la base aérea de San Isidro, por poner un ejemplo, si van a contratar internet, tienen que contratar internet local, con fibra para poder tener el servicio, porque no le funciona el wifi a través del celular. Y no le funciona el internet a través del celular porque esa base aérea tiene su bloqueador y bloquea señal. Y bloquea señal y afecta incluso al entorno y no pasa nada. Por un tema de inteligencia. ¿Por qué no hacerlo entonces alrededor de las cárceles si lo hace una institución militar? El problema con las cárceles es que eso ha generado un nivel de complicidad. Mira por qué. En principio no es conculcarle un derecho a la gente, no es que no llamen. Hay teléfonos establecidos. El problema es que los niveles de fraude con esos teléfonos es tan alto que necesita una solución. En Procuraduría nos han explicado, con mucho acierto, de que hay muchas cárceles que como tienen el inconveniente del entorno poblado, van a llegar a las parras y cuando lleguen a las parras, también en las parras hay garantía de que no hay entornos poblados.
Tú sabes que eso que tú estás explicando ha generado un nivel de distorsión en el sector. Le dicen waiferos. Ajá. Sí. ¿Qué son los waiferos? Los waiferos no son otros ciudadanos que no sea que en aquellas demarcaciones donde la inversión en infraestructura de las compañías prestadoras de servicios no llega, ellos se constituyen por una distorsión de mercado en un actor. ¿Cuál es el inconveniente? Nosotros hemos resolutado en Indotel hace 2 semanas, poniéndole y obligándole. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, obligándolo a que la velocidad mínima sea 8 megas. Porque teníamos el inconveniente de que era baja calidad y bajo servicio. Y el objetivo de una institución como Indotel es garantizarle a los usuarios una mayor calidad en el servicio y costos más baratos. Entonces, frente a eso, tenemos esa dificultad. Mira, yo no he llegado al sector a no ser otra cosa que ser un ente de armonía. Doctor, pero pasamos a un tema sin terminar lo de las cárceles y en cuáles se está haciendo prueba o en cuáles se ha aplicado. En las 4 que te mencioné, se está están haciendo haciendo pruebas. las pruebas. Pero Esas todavía no está establecido de manera definitiva. Por un problema de inteligencia, me han recomendado, tanto el DNI como los organismos de seguridad, que no dé fechas exactas. Porque mira cuál es el problema de la tecnología y la delincuencia. No, la delincuencia es demasiado robusta. Yo te dije lo de las palomas, yo no lo creía. Fue en El Pino. Me dijeron que van en un motor, lanzan la droga por la pared y quien tiene el control del patio distribuye la droga ahí. ¿Yo cómo? Sí, eso pasa. Para que ustedes vean las destrezas delictivas que hay en la República Dominicana. Entonces, ese es el problema que tenemos. La delincuencia siempre va por delante, eso es terrible. Sí, Siempre va delante de la regulación. Eso es lamentable. Eso es así. El tema este de la analogía televisiva y la distribución de las Televisión terrestre convertidoras. digital se llama. Sí, pero entonces las convertidoras ha habido sectores que la gente dice que no hay forma, que no le funciona el convertidor. ¿Qué situación se está Ok, dando ahí? con gusto. Como- Mira, ese es un tema social. La gente se restringe a los temas técnicos y lo voy a explicar a los técnicos también. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y determinó que en 3.8 millones de hogares en la República Dominicana, 940,000 necesitaban una cajita convertidora. Yo me remonto a mi juventud. Los que venimos del subsuelo social y teníamos una Hitachi en la casa, a fuerza de mano, Sí, sí, sí. le daban muchos golpes, ¿no verdad? Cra, Y no- cra, cra, cra. Y la antena Correcto. era una percha de alambre. y no había ninguna percha de alambre que prevaleciera en la casa porque la usábamos. Sí, sí. Bueno, lo que intenta la televisión terrestre digital es generar 3 aspectos fundamentales. La multicanalidad por un lado, una mejoría del espectro y sobre todo la cosa, legitimar la calidad, el high definition, el concepto. Me gusta hablar inglés, pero bueno, ese es un concepto fundamental. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que a la hora de, y yo creo en un principio de la continuidad del Estado, lo que se hizo antes en términos de licitaciones, yo no era presidente de Indotel. Ahora, yo creo mucho en eso. Se resolvió el problema de el el Gran Santo Domingo. Por ejemplo, yo tuve una experiencia interesante en Las Guayigas. Interesante. Las Guayigas está a 28 minutos del centro de la ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, el alto porcentaje más grande de demanda en la Gran Santo Domingo era ahí. ¿Por En qué? Las Guayigas. Las Guayigas. ¿Por qué? Porque la pobreza no es que ha desaparecido del sur, sino que se ha concentrado en un 34% en el Gran Santo Domingo. Y cuando la gente tiene la tragedia de comer o comprar una televisión, la gente come. Obviamente. Entonces, frente a eso, estamos en la distribución. Tenemos un personal en el territorio para perfeccionar los mecanismos. Y hay que decir que es gratis. Le dicen cajita, pero son convertidores. O sea, nadie que vaya diciendo, hay que pagar. No, eso es incorrecto. Es una distribución gratis y tenemos personal en el territorio para cualquier tipo de imperfección lo resuelva. Para señalarle cómo contarse, porque el asunto es que parece que el instructivo es medio complejo para gente de No ese hemos dado nivel. cuenta que hay que proteger más a los adultos, ¿verdad? Mayores, ¿verdad? Que son los que ven televisión local, para que tú veas, los más adultos. Déjame darte un dato. En el estudio estadístico se demostró que el 61% de las personas de niveles medios hacia abajo ven ese tipo de televisión. Quizás en los sectores nuestros no, pero ahí sí lo siguen viendo. Sí, lo siguen viendo. La telenovela, los programas. Entonces, eso tiene mucho impacto. El desafío de nosotros es mejorar las cosas que se distribuyeron y no han funcionado bien. Tenemos un personal amplísimo. Ya estamos en el Cibao. Vamos a distribuir, hace una semana comenzamos en el Cibao, 90,000 convertidores. Tenemos un problema, y quiero aprovechar la oportunidad para decirlo. Las casas están identificadas. Cuando tú llegas a un sector, y hay un levantamiento previo que dice Juan, Pedro, Luis necesitan. Y otra cosa, en sectores de escasos ingresos, no hemos dado cuenta que hay más de un televisor. O sea, el personal de Indotel solo da el convertidor Para uno. una Una persona sola y gratis.
Sin embargo, ese tipo de convertidor está disponible a la venta. Ah, sí, sí. Sí, lo digo porque hay personas En incluso de empresas. clase media que tienen a veces empleadas domésticas que le ponen un televisor Sí, sí, sí. desconectado, o sea, No que no cable. tenga cable en la cocina para que Eso es la correcto. doña vea su novela y ese tipo de cosas, pero ese tipo de televisor realmente necesita un convertidor, Es aun verdad, cuando es un verdad, lugar de verdad. clase media Eso alta. es cierto. Guido, el presidente dijo en la semanal hace 2 días, ante la pregunta de un periodista que se quejaba de casos de corrupción o de denuncias de casos de corrupción, y lo dijo así como bajito, al final, habrá cambio en el gobierno, así como entre dientes, como un poco Como molesto como lo por la último. sí, habrá cambios en el gobierno. Eh, Hay expectativas de cambios en el mes de febrero, ya estamos prácticamente entrando a febrero, el presidente hace rendición de cuentas. ¿Usted vería favorable que se produzcan movimientos en la administración? ¿Sabe que alguien dijo que el estilo es el hombre? El presidente tiene su estilo. Y en función de eso, él tiene sus mediciones. Yo lo que sí creo, porque a mí un decreto no me deja de hacerme un libre pensador, yo lo que sí creo es que nosotros en la gestión no podemos dejar caer las expectativas que condujeron a la victoria electoral y a la reafirmación en el poder. Los aspectos, por ejemplo, de carácter ético son indispensables para que el presidente y el partido mantenga un nivel de respaldo en la población. Pero en ese mismo orden tenemos que hacer un esfuerzo en 2 direcciones. La eficiencia de los servicios básicos, eso hay que buscar el personal cuando no se tiene. Y en tercer lugar, el que más me impacta a mí, lo voy a decir de manera protocolar, de que los funcionarios sepan que lo designaron para funcionar y para ser humildes, receptivos, cercanos a la gente, y que esta lógica de la lambisconería que tanto se apodera de los servidores públicos no nos llene. 4 guardaespaldas, 7 lambones, 3 choferes, ¿pero qué es esto? Porque ese fue el modelo que motivó una ira ciudadana frente a otro partido. Entonces nosotros no podemos reproducir eso. El presidente tendrá la última palabra al respecto, pero yo creo que tenemos que evitar, por cualquier vía, que la gente perciba que el gobierno se pone viejo. Hay que generar una idea de renovación constante, de procurar el personal, y todo el que no tenga sentido de compromiso, bueno, no debería estar. Creo que Pero habrá cambio. ¿Usted entiende que habrá cambio? merece su facultad. Su facultad. Doctor, una última pregunta de mi parte, porque ya prácticamente nos tenemos que ir. ¿Qué opinión le merece el dictamen del Tribunal Constitucional con relación a las candidaturas independientes? Ah, no. Yo creo que, primero yo respeto la decisión. Y creo que las candidaturas independientes en países como los nuestros son el resultado de la crisis del modelo partidario. Porque la ciudadanía no se siente representada en la cúpula de los partidos políticos. Y yo no voy a cambiar mis criterios, porque muchas cúpulas de los partidos políticos producen prácticas diarias antidemocráticas, corruptas, selectivas, que desollan la voluntad de su base y de su dirección política. Yo creo que, nada, aunque es una decisión importante, que yo la respeto, no es tan fácil estructurar una candidatura independiente en el país. ¿Quién va a defender el voto al candidato independiente en Vengan a Ver? No. O en Miches. Eso no es tan fácil. Ahora, yo auguro la mejor de las suertes a quien lo intente. Pero repito, Es Al un doctor derecho. José Francisco Sí, claro. Peña Gómez le oí en una entrevista en los años 90 que en una sociedad como la dominicana eso era bastante difícil. pero Peña hablaba del país de los 90, de los 80. Claro, la sociedad ha cambiado La sociedad ha ido bastante. evolucionando. Cuando tú verificas el nivel de descenso en los niveles de simpatía de los partidos políticos y el altísimo nivel de abstención en las elecciones, algo está pasando en los partidos políticos que no conectan con la sociedad. ¿Por qué? Y hay una culpa colectiva. La clase política es la gran responsable, pero también los medios de comunicación. Porque en los medios hay un síndrome de inflar a figuras que no tienen formación, talento, preparación, tienen una vaciedad evidente. Muchos de ellos piensan con faltas ortográficas, pero quieren ser presidente de la República. Porque creen que ser presidente de la República es tener un presupuesto millonario para distribuirlo en los mecanismos de comunicación y hacerlo figuras con potencialidad. No, al final de la jornada es el talento que se impone. Bueno, en Colombia la gente se queja de Petro, pero el candidato que le buscaron era un alcalde que era el rey del TikTok. Ya murió recientemente inclusive. Era alcalde de Bucaramanga. Había sido muy eficiente, pero cuando iba a un debate no podía.
Y aquí ustedes acuerdan de un candidato que dijo que para él el progreso era como ir a Puerto Plata, pero si se paraba en Bonao, había progresado. Don Guido, sabemos que no es el momento todavía, que se están tomando su tiempo, pero simplemente preguntarle, de todas maneras, cuando llegue el momento, usted como quiera mantiene su intención de buscar una nominación presidencial. Cuando llegue el momento, lo que quiero decir, usted no ha descartado eso. Tú sabes que había un periodista importante en México, que se llamaba Jacobo Zabludovsky, importantísimo, que una vez le preguntó a Juan Gabriel sobre su estatus en términos de preferencias sexuales, y él le dijo, pero mire lo que está a la vista, no necesita espejuelos. Oye lo que voy a decirte. Yo competí contra el hoy presidente de la República, le saqué 6%, 62,000 votos, sin una nómina, porque yo lo que humildemente represento una fuerza de nómina, ¿no? El que está conmigo no es por cuarto ni por empleo. Es evidente que cuando llegue el momento, yo voy a presentar mis credenciales, pero hacerlo ahora es una imprudencia, porque el éxito de cualquiera de nosotros está íntimamente vinculado con la gestión. Yo no hago política de Indotel. Yo no le pregunto a nadie en Indotel. Nada, ni hago, ni manipulo. Al final de la jornada, el partido va a elegir un candidato, una candidata, el que elija la base del partido. Yo solo digo que en el panorama se proyecta de candidato Leonel Fernández. Y a mis compañeros de partido que piensen quién de los que competimos puede ir a un debate con Leonel Fernández. Gracias a Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Siempre interesante conversar sobre diversos temas con este también abogado destacado de la República Dominicana. Vamos a una pausa, pero antes, el segundo boletín con Ana Paula González.